Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Javipedia nuevamente y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de armas nucleares, pero específicamente vamos a hablar sobre un conflicto al que han apodado la Guerra de los 1000 años, de tanta rivalidad que lleva esta situación. Estamos hablando de India y Pakistán, dos países que ya desarrollan programas nucleares, pero antes de abordar ese tema vamos a explicar el por qué hay esta rivalidad entre India y Pakistán. Verán, si bien es cierto que India y Pakistán llevan más de 1000 años existiendo hasta cierto punto, hay que profundizar sobre que India y Pakistán como tal llevan no tanto tiempo. India como el país que lo conocemos hoy en día y Pakistán como el país que conocemos hoy en día realmente fueron hasta cierto punto inventos de los europeos que llegaron y colonizaron esa zona del mundo, ya que previamente a la llegada de específicamente los británicos, India y Pakistán no eran India y Pakistán, sino que eran múltiples reinos, cada reino específicamente con su cultura, su idioma incluso y obviamente su religión. Así que una vez que llega los británicos a colonizar el sur de Asia, crean lo que va a ser el Raj británico, en el cual van a aglutinar a los países que hoy en día son India, Pakistán, Bangladesh, incluso Myanmar o Birmania. Dentro de esta zona, la verdad es que va a ser una zona pues muy próspera para el Reino Unido, va a ser la joya de la corona. La propia reina Victoria se va a autoproclamar como la emperatriz de la India, pero una vez que se independiza el Raj británico, ya saben todo este show de Mahatma Gandhi y demás, la verdad es que pues fue muy difícil mantener el orden, ya que el Raj británico funcionaba bajo la lógica de, bueno, es que yo, Inglaterra, estoy colonizando un territorio enorme y no tuvo mucha, digamos que no le prestó importancia a las diferencias culturales, étnicas que había en todo ese territorio. Entonces quedó entremezclado en ese territorio personas de distintas etnias, distintas religiones, distintas culturas, distintos idiomas. Por lo tanto, una vez que se independiza la India como tal, se convierte en un caos social, al punto que las distintas minorías buscaban mejor su independencia para poder tener mayor reconocimiento y soberanía sobre su propia cultura, sobre su propio idioma, sobre todo sobre su propia religión. En los primeros años de independencia se va a separar de India lo que va a ser Pakistán. Pakistán van a ser sobre todo bajo la lógica de que van a ser personas donde la religión predominante va a ser el Islam, mientras que en la India la religión predominante va a ser el hinduismo. Ojo, esto no quiere decir que todas las personas de India sean hinduistas, pero sí van a ser la mayoría. A la fecha sigue habiendo una importante población musulmana en la India y de otras religiones como el sijismo, por ejemplo. Y claro, obviamente va a haber algunas personas cristianas, católicas, etc. Pero el hinduismo va a seguir siendo la predominante y sobre todo Pakistán va a ser el país musulmán o donde el Islam va a ser parte fundamental de la identidad pakistaní. El tema aquí es que a la hora de hacer esta partición va a haber una importante pregunta: ¿cómo nos vamos a dividir? ¿Cuáles van a ser nuestras fronteras? Y el principal problema va a surgir al norte, donde están los Himalaya, de que cómo vas a dividir montañitas cubiertas de nieve y sobre todo cómo vamos a dividir los reinos de allá. Y es que había una zona en particular que va a ser muy conflictiva, que va a ser la zona de Cachemira, que a la fecha suena bastante a las noticias. Y es que Cachemira tiene la peculiaridad de que está gobernada por un Maratha hinduista, pero la mayoría de su población es musulmana. El círculo de poder va a ser hinduista y va a estar a favor de la India, sin embargo, la mayoría de la población va a estar a favor de Pakistán. Y desde ahí viene el conflicto, que a la fecha sigue existiendo. Ya van para 80 años de esta situación y todavía no se puede resolver sobre si Cachemira va a ser de la India o si va a ser de Pakistán. Incluso hasta China ha estado empezando a meterse en esta zona debido a que comparte la frontera. Entonces desde ahí va a ser uno de los principales conflictos. Otro tema por el cual va a haber una gran rivalidad entre India y Pakistán va a ser porque India va a apoyar la guerra de independencia del Pakistán oriental, es decir, lo que hoy en día se conoce como Bangladesh. Y es que Pakistán, cuando se independiza, por así decirlo, o se separa de la India, se separa como dos pedazos de territorios separados. Uno que es el Pakistán que conocemos hoy en día y otro que va a ser Bangladesh. Era el Pakistán occidental, el Pakistán oriental. Y bueno, el Pakistán oriental, si bien es cierto que Bangladesh es un país preeminentemente musulmán, la verdad es que se sentía como un territorio de segunda, porque todas las decisiones se tomaban en el Pakistán occidental. Así que India va a apadrinar una guerra de independencia a pesar de que eran musulmanes, con tal de que pues así se empieza a debilitar Pakistán occidental. Una vez que acaba la guerra y se reconoce la independencia de Bangladesh, India va a ser, digámoslo de cierta forma, la potencia regional que va a la fecha seguir apadrinando a Bangladesh a pesar de sus diferencias religiosas, lo cual va a poner furioso a Pakistán. Y a la fecha Pakistán va a tener mucho resentimiento con India por este tema. Es a partir de estos dos conflictos, el de Cachemira
y el de la independencia de Bangladesh, que ambos países van a empezar a apostarle al desarrollo nuclear. India se supone que lo hace originalmente por un temor de China, ya que comparte fronteras con China. Entonces, desde que se independiza, ve muy amenazante a China y constantemente va a invertirle mucho dinero a su ejército y a todo el tema militar, y obviamente al tema tecnológico militar, entre otras cosas al desarrollo nuclear. Pero a raíz de los años 70, que es cuando se independiza Bangladesh y que se agudiza el conflicto de Cachemira, es que Pakistán va a empezar a desarrollar armas nucleares como una forma de defensa de India, y es entonces como India también va a acelerar su programa nuclear. Y es entonces que de los 70 a la fecha ambos países tienen armas nucleares. La mayoría de estos misiles van a estar justamente en el norte, en la zona de Cachemira. Así que a la fecha siempre sigue existiendo esta amenaza constante de que si India hace algo que hace enojar a Pakistán, Pakistán amenaza con arrojar su arsenal nuclear sobre el territorio de Cachemira o sobre el territorio indio, y viceversa, ¿no? Si Pakistán hace enojar a India, India también lo amenaza de la misma forma. La verdad es que como tal no hay una guerra formal entre ambos países, pero constantemente hay varios conflictos en los cuales se sigue usando esta forma de defensa, entre comillas defensa, como una forma de juego geopolítico para disuadir al otro. Así que es teoría de la decisión pura y dura. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Consideran que es importante y relevante el que India y Pakistán tengan armas nucleares? ¿Consideran que quizá es innecesario? ¿Consideran que deberían de dejar este programa nuclear? ¿Consideran que se podría llegar a una acción pacífica sobre estos conflictos? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el contenido de este video, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.